será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia, los invito a la oración con el corazón, que sus corazones, hijitos, se eleven en oración hacia el cielo, para que su corazón pueda sentir al Dios del amor, que los sana y los ama con un amor inmenso. Por eso estoy con ustedes, para guiarlos por el camino de la conversión del corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, viernes de la primera semana del Salterio. Estamos en la semana 21 del tiempo ordinario de la Iglesia. Nuestra Iglesia Católica celebró hoy la memoria de San Egidio. San Egidio fue ermitaño, de origen griego. Vivió entre los siglos VI y VII. Se dice que era un rico heredero emigrado de Marsella y establecido como anacoreta en un bosque en la desembocadura del río Ródano. Allí con el tiempo edificó un monasterio. Se le atribuyen algunos milagros y desde el medioevo se le llama abogado de los pecadores por haber ayudado en su conversión al rey Carlos, a quien le descubrió un pecado oculto. Es defensor contra el miedo, las enfermedades del cáncer y la epilepsia. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo quiero ser el amor. Tiempo de jubileo, tiempo de indulgencia, 30 de julio a 1 de octubre de 2023. Templo de Santa Teresita del Niño Jesús, sector Laureles, Medellín. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo quiero ser el amor. María se levantó y partió sin demora. Lucas 1:39. El Centro María Reina de la Paz organiza para los próximos 13 a 16 de octubre su habitual jornada de ejercicios espirituales en régimen de silencio. El cupo debe separarse de manera anticipada, ya que estos son limitados. Teléfono 316-299-4898. 316-299-4898. María se levantó y partió sin demora. Lucas 1:39. Y bien amigos, muy queridos, con todo comedimiento, recordamos que hoy es día de primer viernes, especial para desagraviar al Sacratísimo Corazón de Jesús. Nosotros, a pesar de tener buenas intenciones, ofendemos con mucha frecuencia al Señor, sobre todo a través de nuestros hermanos, en las faltas contra la caridad. Pidámosle al Señor que nos perdone y también que tengamos caridad con el país,
porque estamos en épocas preelectorales y la caridad nos obliga a investigar candidatos católicos que defiendan la vida, porque es falta de caridad con el país votar por gente proabortista o gente que patrocina toda clase de desórdenes. Es parte de nuestra responsabilidad de católico. Y el sábado, primer sábado de mes especial para honrar a la Santísima Virgen María. Hablemos de una cualidad especial de la Santísima Virgen María cuya fiesta la hemos celebrado hace muy poco, pero cuya comprensión no está propiamente bien conocida. ¿Por qué? Porque el concepto que tenemos todos de los reinados no es el atribuible al reinado de la Santísima Virgen María. A la Santísima Virgen María nunca le interesó ser reina y menos ser reina de esta pobre tierra, de esos títulos efímeros que no sirven para nada. Son loas, son ciertas alabanzas humanas que no dan un gramo de felicidad. Eso no es nada. Hablamos es del reinado espiritual de la Santísima Virgen María, porque María es reina, pero esa sí es reina por naturaleza, esa no es reina de pasarelas. El reinado espiritual de la Santísima Virgen. Y lo vamos a hacer en 7 claves en la fe para coronar a María Santísima. Como lo dice el quinto misterio glorioso, Reina universal de todo lo creado. Bueno, vamos a tratar entonces con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de la Santísima Virgen, para que no hablemos, como decimos los antioqueños, bobadas, sino tratar de que este pensamiento, esta reflexión desde la teología, desde la eclesiología, desde el pensamiento de nuestra Iglesia católica, podamos entonces vamos a coronarla como Reina universal de todo lo creado. Primera clave, en la fe. A ver, ¿por qué? ¿Por qué reina? Es reina, primero, porque es madre del Dios hecho hombre. Ese es uno de los principales dogmas. Pues para mí y para personas con las que he tenido, digamos, diálogos espirituales, me dicen es que es el título más importante. Ser la madre de Dios, de el Hijo del Dios Altísimo, de Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Porque algunos me dicen, pues será la madre de Jesucristo. Pues que Jesucristo es Dios. Si nosotros como cristianos, como católicos, no aceptamos que Jesús es Dios hecho hombre, pues entonces no estamos haciendo nada. Entonces, es reina porque es madre del Dios hecho hombre. Por eso es Mater Dei. Por eso es la Theotokos. Theos, Dios, tokein, es en griego el verbo la que da a luz al Dios hecho hombre por obra y gracia del Espíritu Santo. Sigamos en la primera clave. Es reina porque es hija predilecta del Padre. Ese fue el saludo del ángel. Haris que haritomenen. Alégrate, porque eres llena de gracia, porque eres escogida, la predilecta de Dios, la que fue escogida por Dios para ser la madre del Verbo eterno encarnado. Entonces repitamos, es reina porque es madre, pero también es reina porque es hija. Ahora, es reina porque es esposa del Espíritu Santo. Ella es la llena de gracia. El ángel la saluda y le dice, gracia plena, llena de todas las gracias. Ahora, nosotros, en esta primera clave, pues mire que le estamos dando en una triple dimensión, Orlando. Reina porque es madre, reina porque es hija y reina porque es esposa. ¿Tú quisieras ampliar un poquito esto desde lo que me entendiste? Pues hombre, en nuestra simpleza de análisis, quiere decir que María no es ninguna diosa, no pertenece a la Trinidad, pero está en el centro de la Trinidad. Está en el centro. Porque es hija de Dios, es esposa del Espíritu de Dios Santo. Y es madre de Dios. Así de Entonces sencillo. está en el centro de la Trinidad sin ser divina. Sin ser divina. Pero está en el centro de la Trinidad. Entonces la influencia que María tiene en el Hijo, porque como hombre es su Hijo, como hombre pues
debe ser incalculable. Claro, engendrado, no creado. Muy bien, esa fue la primera clave. Segunda clave, desde la fundamentación bíblica, desde la hermenéutica de la fe y desde la seriedad histórica. Entonces vamos a ver. Apoyo bíblico o fundamentación bíblica. María de Nazaret, nacida de mujer. ¿Y esto dónde lo vemos? En Gálatas 4:4, nada menos que en Pablo. Es desposada con José. Esto lo vemos en Mateo. En la genealogía, Mateo coloca José, esposo de María, que engendró a Jesús. Esa genealogía que termina en José prácticamente termina, ¿cierto?, en María, que la coloca como la esposa de José y la madre de Jesús, el Hijo eterno del Dios Padre. Bueno, mire que sigue todo el apoyo bíblico. Entonces tenemos primero María de Nazaret, desposada con José, genealogía. Tenemos también otro momento y dato histórico, por eso yo digo, desde la fundamentación bíblica, desde la hermenéutica de la fe y desde la seriedad histórica. Mire, el empadronamiento, viaje a Belén. ¿Y dónde lo vemos esto? En ese dato histórico, en Lucas. Lucas nos da la datación exacta y perfecta. En la visita a Isabel, en las montañas de la Judea, en Ain Carín. ¿Y esto de dónde lo sacamos? De Lucas. Luego, desde ese punto de vista, estamos, vuelvo y repito, desde fundamentación bíblica, desde la hermenéutica de la fe y desde una seriedad histórica. Viene una tercera clave. A ver, Orlando, esta tercera clave es la sagrada tradición, que es tan sagrada como la Sagrada Escritura. Yo lo he explicado acá. A ver, Orlando, ¿tú qué podrías decirle a nuestro auditorio? ¿Por qué es tan sagrada la tradición como la Sagrada Escritura? Es que la misma Sagrada Escritura es tradición, porque los signos escritos no existían, existía la oralidad. Entonces, con seguridad que una gran cantidad de libros de la Biblia, ¿por qué se conocieron? Por la tradición. Los relatos familiares. Claro. Que son más exactos que los mismos escritos posteriores. Son más exactos. Más exactos. La tradición es tan sagrada como la Biblia. Y pongamos un ejemplo. Mi papá hablaba de mi abuelo y de mi bisabuelo. Y yo hago algún escrito, pero con seguridad es más exacto lo que me contaba mi papá, que los conoció, que lo que yo escribo. Eso es indudable. Ah, listo. Sí, sí. Bien. Esa es una tercera clave. Vamos a una cuarta clave. Mira, Orlando, la presentación en el templo. Esos ancianos, Ana y Simeón. Entonces viene como quien dice el aspecto profético o el análisis profético en los ancianos que son la memoria de los pueblos. Para el Oriente, el anciano juega un papel tan importante porque es la memoria de los pueblos. Y en este caso está nada menos que refrendada o apoyada en el aspecto profético. Porque el que diga que Ana y Simeón no eran profetas, están muy equivocados. Está el aval de la Escritura. Claro que sí. Y una de esas claves es apoyada nada menos por el canto del Benedictus, que es cuando Simeón hace ese maravilloso himno, cuando dice, ahora sí puedo morir porque he encontrado a mi Dios. Ese Benedictus, ojalá mirarlo en la Sagrada Escritura, que es uno de los himnos más hermosos de la Sagrada Escritura. Viene una quinta clave, nada menos que el Magnificat. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y mire, la Santísima Virgen se coloca ahí como reina también de los profetas cuando dicen, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y para el pensamiento hebreo y bíblico, historia
en el pensar hebreo significa de generación en generación. Ahí viene la fuerza de la tradición. Se iban de generación en generación, se iban contando esos relatos familiares. Vamos a una sexta clave, Orlando. Nada menos que el anuncio del ángel. Ahí, ¿dónde vemos eso? En Lucas. Busquemos a Lucas, el anuncio, donde ella dice esta frase tan maravillosa: he aquí la esclava del Señor, por lo tanto, hágase en mí según tu voluntad, que es el fiat de María, ese sí que hace María y que lo hace también José en sueños con el mismo arcángel, San Gabriel, cuando dice, fiat mi secundum verbum tum, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Ahora, viene la séptima clave, Orlando, el depositum fidei, dentro de la eclesiología, el depósito de la fe, que no fue que la iglesia se lo acomodó, no, es que se lo dio el mismo Jesús, cuando a Pedro le dice, tú es Petrus ex superam Petram edificado ecclesia mea. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro vino a entender eso de que las puertas del infierno no podrán contra ella cuando él, sin darse cuenta, recibe las llaves. El recibir para el pueblo hebreo las llaves del templo o de la doctrina, y en este caso del mandato de Jesús, era asumir algo que no estaba en sus fuerzas y mucho menos en su conocimiento. Pedro solo, al final, entendió que era asumir el recibir, el haber recibido las llaves, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso para Pedro le quedó resonando tanto que solo en ese testimonio, cuando va y entrega su vida allá en Roma, tenemos el famoso episodio del Quo Vadis, cuando descubre que es el Señor. Señor, ¿a dónde vas? Pues vuelvo a crucificarme porque tú no entendiste, entonces yo vuelvo otra vez a crucificarme. Y por eso Pedro tan entiende que le faltaba para asumir, para poder tomar las llaves del reino de Cristo, hacer el sacrificio y volverse otro Cristo, entregándose por esa iglesia que le había sido encomendada, entregándose en el martirio de la cruz. Y él humildemente acepta que sea crucificado y, como decimos los antioqueños, patas arriba. Hombre, esas consideraciones son tan valiosas, Augusto, que si las personas poco creyentes o muy críticas de la Iglesia, que abundan, las pensaran, cambiarían de opinión. Mire que la Iglesia no ha inventado nada. Nada. Esto está desde Jesucristo. Jesucristo, protagonista de la Iglesia, de la fundación de la Iglesia. Entonces, el Espíritu Santo a lo largo de los tiempos, ¿qué ha hecho? Demostrar, enriquecer, demostrar a los fieles la verdad plantada por Cristo, porque el que va santificando en los tiempos es el Espíritu Santo. Entonces, ese Jesucristo fue el que fundó de manera tan sólida a la Iglesia. Hombre, que la Iglesia se inventa un poco de cosas. La Iglesia doctrinalmente no ha inventado una coma. No ha inventado una Ni coma. ha cambiado una coma, no la puede cambiar en doctrina. Exacto. Creemos que la cambian, que los signos de los tiempos, Sí. no la ha cambiado. No la ha cambiado. Y hoy en día sí que hay que recabar en esto, porque ya hay clérigos cambiándole la plana a Dios. Ah, sí, porque se cambian unos ritos, es que los ritos
si nos vamos a atener a los ritos de ese pueblo, que era el pueblo de la ritualidad, de ritos, Jesús no vino a hacer ritos. Jesús vino a darnos un nuevo mandato. Jesús vino, la nueva Torá de Jesús fue, ya, la Torá de Moisés fue válida para el Antiguo Testamento, claro, o para ese momento, y el profetismo de Elías y todos los profetas. Pero es Jesús, ya no hablando en nombre de Dios, sino como Dios. Amen dico vobis, en verdad os digo, y un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es que ya no vamos a seguir ni a Moisés ni a Elías. No, vamos a seguir es a la manera de Cristo. No hay otro camino, porque Él es el único. Moisés no dijo, soy el camino, la verdad y la vida, y era la figura más grande del Antiguo Testamento. Elías es el más grande de los profetas prácticamente. O sea, el profetismo llega a su máximo esplendor en Elías. Así sea el más poeta de los profetas, Isaías, pero el profetismo, el culmen del profetismo, o el sumum, o llámenlo como quieran, o sea, de todo, es Elías. ¿Quién lo demuestra? Jesús, ¿cierto? Cuando en la transfiguración, Moisés la ley y Elías los profetas. Jesús hubiera podido en la transfiguración que se hubiera aparecido Jeremías o Isaías. ¿Y por qué no se Porque que Jesús, ¿cierto? Dios hecho hombre, cuando se aparece la voz del Padre, la que sin nada, la gloria de Dios, y se oye una voz, y no dijo, escuchen a Moisés, sigan escuchando a Elías, no, este es mi hijo muy amado, en él tengo mis complacencias, a él escuchadle, a él, a Jesús. Hay una situación, hombre, muy bonita y muy comprobatoria de la fe. Lo que pasa es que nosotros no ahondamos en la experiencia humana. La Santísima Virgen María fue una anónima, una aldeanita, calladita, es decir, no se le conocía. Es que ni los discípulos supieron quién era María, la madre de Jesús, pero de ahí no pasaban. No pasaban. Y es la profetisa de mayor comprobación en su realidad que se pueda tener. Es la reina de los profetas. Porque usted ve que las generaciones, tras las generaciones, aclamamos a María. Lo dijo ella, bienaventurada me llamarán a generaciones. ¿Y cuáles son las generaciones? Las del siglo XXI, las del XX, las del XIX, las del XVIII. No se acaba el profetismo de María. ¿Y qué circula en el común de la gente? Circula el rosario, circulan las estampas. Y las apariciones. Las apariciones, circulan los libros, circula la poesía, circula el canto. No es el cumplimiento durante 20 siglos de una profecía. Vea, de la única que se conoce más acierto en las profecías es de María. De María. Y aún el no creyente tiene que demostrar que eso es verdad. El no creyente, o cuál no creyente, cuál ateo dice, es que no hay estampas de la Virgen, es que nadie se acuerda de la Virgen. Es una cosa pues comprobada de manera fehaciente, Augusto. Así. Para algunos es Abraham y no dudan de Abraham, ni de Noé dudan. Ahí no dicen que es un invento, pero algunos se atreven a decir que María es un invento. Es un invento del diablo, el diablo que es el que cree que es un invento. Él sabe cómo es el asunto. Augusto, mañana seguimos con las claves. ¿Llegamos hasta cuál clave? La séptima, el depositum fidei. El depósito de la fe. O sea, desde la eclesiología y nos toca también desde la patrística. Allí arrancamos mañana. Perfecto. Les invitamos a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Tenemos excelentes libros, títulos formidables para crecer en la fe. Libros de autores muy convincentes, muy pastorales, extraordinarios. También tenemos estampas muy hermosas, imágenes de los santos de nuestra devoción, una buena colección de imágenes. Las camandulitas, en fin, las medallas. La Liga de la Misa, pues la
Anotamos acá en ABA Comunicaciones, es una forma muy práctica de ayudar a nuestra Iglesia Católica, a nuestra arquidiócesis de Medellín. Pero por encima de esto está la gracia espiritual que se recibe cuando se ofrecen misas por una persona bien viva o difunta, porque la misa es extraordinariamente eficaz, no es una devoción, es el sacrificio de Cristo ante el Padre. La liga de la misa es la atención más fina que una persona hace a otra, porque esto queda en el corazón, queda en el recuerdo, queda en la eternidad. Las cosas son importantes de regalar, nadie dice que no, pero las cosas son efímeras, las cosas se olvidan, las cosas no tienen la trascendencia espiritual, las cosas no van a la eternidad. Las plegarias y sobre todo la Santa Misa, esa sí va a la eternidad. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan ropa de segundo en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, pues se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.